Hola y bienvenidos a Código Mentor, mi nombre es Henry Granados. El día de hoy hablaremos del método Reduce, el cual es utilizado para poder reducir o simplificar una determinada información con respecto a una condición. Y pues para ello vamos a ver los siguientes ejemplos, entonces acompáñanos. Entonces para el primer ejemplo del método Reduce vamos a hallar la suma de los elementos de un arreglo. Entonces podemos ver al arreglo lista que tiene los elementos enteros 3, 4, 8, 12 y 10. Entonces, para hallar la suma de dichos elementos, podríamos utilizar el ciclo for ordinario o también podríamos utilizar la función of, que quiere decir que en ese espacio de aquí vamos a crear una variable, lo vamos a llamar número o simplemente num. Luego utilizamos a la función of y luego vamos a iterar a la lista. Entonces, si en ese espacio de aquí escribimos console.log para imprimir a la variable num, debemos ver a cada uno de los elementos del arreglo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a cada uno de los elementos del arreglo. Pero nosotros queremos hallar la suma total de los elementos del arreglo. Para ello vamos a crear a una variable y lo vamos a llamar suma, cuyo valor va a ser 0. Entonces en este espacio de aquí pues vamos a imprimir el valor de dicha variable. En este caso el valor va a ser 0 porque todavía no le hemos asignado ningún valor. Pero en este espacio de aquí vamos a asignarle un valor escribiendo suma igual a suma más cada uno de los elementos del arreglo. Esto también podría ser simplificado de la siguiente manera, simplemente escribiendo más igual a la variable num. Y el resultado pues debe ser la suma total de los elementos del arreglo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que la suma total de los elementos es 37. Ahora vamos a hallar la suma total pero utilizando al método reduce, que quiere decir que en este espacio de aquí vamos a iterar a la lista. Escribimos lista y luego escribimos el método reduce. Asimismo debemos saber que el método reduce puede tomar un parámetro o dos parámetros. En este caso el segundo parámetro puede ser opcional. ¿Qué quiere decir? Que el primer parámetro va a ser una función o callback. Por lo tanto escribimos function de esta manera. Ahora, dicho parámetro function va a tomar dos parámetros. El primer parámetro lo podríamos llamar acumulador o en inglés lo podríamos llamar accumulator. Y el segundo parámetro lo vamos a llamar valor actual o en inglés current value. El nombre puede ser cualquiera. Asimismo debemos saber que el parámetro acumulador pues vendría a ser algo muy parecido a la variable suma cuyo valor es 0. Y de esa manera poder agregarle todos los elementos y al final retornar la suma total. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos return y vamos a escribir accumulator más current value. Entonces, el método reduce nos va a retornar la suma total. Por lo tanto, en este espacio de aquí podríamos crear una variable y lo vamos a llamar total. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos console.log y vamos a imprimir el valor de la variable total. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el valor o suma total es 37, correcto. Pero ¿qué es lo que está pasando? Veamos. Como les dije anteriormente, el parámetro accumulator o acumulador vendría a ser la inicialización de la variable suma, para de esa manera poder agregarle todos los elementos del arreglo uno a uno. Asimismo, debemos saber que en este espacio de aquí, el segundo parámetro que le vamos a pasar al método reduce podría ser 0. Y de esa manera, este valor 0 vendría a ser el valor del parámetro acumulador. Y pues en este caso, el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y el resultado es el mismo. Entonces, el segundo parámetro es opcional. En este caso no le vamos a asignar ningún valor. Y si nosotros no le asignamos ningún valor, por defecto el valor del parámetro acumulador debe ser el primer elemento del arreglo. En este caso debe ser el número 3. Y pues el valor del parámetro current value debe ser el segundo elemento. En este caso el número 4. Entonces, para mejor explicación en este espacio de aquí, vamos a imprimir sus valores. En primer lugar, imprimimos el valor del parámetro acumulador y luego vamos a imprimir el valor del parámetro current value. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver que el primer valor es el número 3. Es decir, que el primer elemento del arreglo está siendo como valor del parámetro acumulador o está
accediendo o está siendo definido como su valor. Ahora, en este espacio de aquí podemos ver que el valor del parámetro currentValue vendría a ser el segundo elemento del arreglo. Ahora, si nos podemos pensar un momento, estamos nosotros hallando la suma de ambos números. Por lo tanto, la suma de 3 y 4 vendría a ser el número 7. ¿Ok? Entonces, en este espacio de aquí podemos ver 7, que es el nuevo valor del parámetro acumulador. Y en este espacio de aquí podemos ver el número 8. ¿Pero por qué 8? Pues bien, el siguiente elemento, continuando con la iteración, es el número 8. Por lo tanto, estamos viendo el número 8. Entonces, si es que hallamos la suma de 7 más 8, el resultado es 15. Ahora, el siguiente elemento vendría a ser 12. Por lo tanto, debemos ver 15 y 12. Veamos, en este espacio de aquí podemos ver 15 y 12. Y luego, si es que hallamos la suma de dichos números, el resultado sería 27. Y 27 sería el nuevo valor del parámetro acumulador. Y luego, finalmente, el último elemento del arreglo es el número 10. Y si es que hallamos la suma de dichos números, el resultado final es 37. Es por ello que en este espacio de aquí vimos que la suma total es 37. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le asignamos un valor por defecto al parámetro acumulador? Por ejemplo, le asignamos el valor número 10. En este caso, le estaríamos agregando el número 10 a la suma total. Por lo tanto, lo que debemos ver en la pantalla debe ser el número 47. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver que la suma total, incluyendo el número 10 por defecto, es 47, ya que el primer elemento del parámetro acumulador hemos dicho que va a ser el número 10. Entonces recuerden que nosotros le podemos asignar un determinado valor al parámetro acumulador escribiéndolo como segundo parámetro de la función reduce. Y si es que no le asignamos ningún valor por defecto, pues el valor automáticamente del parámetro acumulador debe ser el primer elemento del arreglo. Ahora, esto también lo podríamos simplificar utilizando la función de flecha, es decir, que borramos la palabra function en este espacio de aquí y escribimos la flecha. Y como nosotros solamente estamos retornando o ejecutando una sola línea de código, pues podríamos borrar la palabra return conjuntamente con las llaves. Por lo tanto, lo borramos y simplemente escribimos acumulador más la variable o parámetro currentValue. Y pues el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente el resultado es el mismo. Ahora veamos a un segundo ejemplo. Entonces brevemente en este espacio de aquí voy a comentar esta línea de código. Y ahora voy a copiar y pegar esta lista de personas porque vamos a trabajar con este arreglo. ¿Ok? El arreglo se llama personas y tenemos a personas, su nombre y edad de cada persona. Ahora en este espacio de aquí pues vamos a hacer lo siguiente. El resultado que queremos obtener va a ser un objeto, el cual va a almacenar propiedades con respecto a la edad de cada persona. Por ejemplo, la primera propiedad puede ser 21 y el valor de dicha propiedad va a ser un arreglo, el cual va a almacenar a cada persona que tenga la edad de 21 años. ¿Ok? Luego vamos a ver a otra edad, por ejemplo, la edad de 20 años, cuyo valor va a ser un arreglo. Y los elementos de dicho arreglo van a ser objetos. ¿Ok? Entonces, en este espacio de aquí, podemos ver que tenemos a la propiedad 21, es decir, 21 años, cuyo valor es un arreglo. Y los elementos de este arreglo, pues van a ser la información de cada persona que tenga 21 años. Luego, en este espacio de aquí, algo muy similar. Es decir, que el valor de la propiedad 20 va a ser un arreglo, cuyos elementos van a ser el objeto, es decir, la persona que tenga o las personas que tengan 20 años. Y pues para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a crear a una función para poder agrupar a dichos objetos en base a su edad. Por lo tanto, en este espacio aquí vamos a crear la función la cual lo vamos a llamar agrupar por edad o en inglés simplemente group by. Y pues dicha función va a tomar como parámetro el arreglo que vamos a iterar. En este caso lo vamos a llamar mi lista. El nombre puede ser cualquiera. Y el segundo parámetro lo vamos a llamar propiedad o en inglés property. Okay, el nombre puede ser cualquiera. Y pues dicha función nos va a retornar un objeto. En este caso, supongamos, escribimos un objeto vacío.
Entonces, ¿qué pasaría si nosotros vamos a ejecutar a dicha función escribiendo el nombre de la función y le vamos a pasar el arreglo personas en este espacio de aquí, coma, y luego le pasaríamos una propiedad, por ejemplo, la propiedad edad? En este caso, nosotros sabemos que al ejecutar esta línea de código nos debe retornar un objeto vacío. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente nos retorna un objeto vacío. Ahora nosotros vamos a utilizar el método reduce, por lo tanto en este espacio de aquí vamos a iterar a la lista, la cual se llama mi lista, punto, seguido del método reduce. Y recuerden que el método reduce toma como parámetro un parámetro o dos parámetros. En este caso vamos a trabajar con dos parámetros porque le vamos a asignar un determinado valor por defecto. Es decir, que en este espacio de aquí el valor por defecto va a ser un objeto vacío, ¿ok? Y ahorita van a ver por qué. Ahora en este espacio de aquí recuerden que la función recibe dos parámetros. El primer parámetro, el cual lo podríamos llamar accumulator o simplemente ACC. El nombre puede ser cualquiera, coma, y el segundo parámetro va a ser una referencia a cada elemento del arreglo. En este espacio de aquí lo podríamos llamar obj de objeto, ¿ok? Luego también en este espacio de aquí podríamos retornar al parámetro acumulador de esta manera. Ahora en este espacio de aquí quiero que me presten mucha atención. Voy a utilizar al objeto, es decir, una referencia a cada elemento del arreglo, ya que recuerden que estamos trabajando con un objeto, porque vamos a extraer el valor de la propiedad que le estamos pasando, es decir, del parámetro property. Pero recuerden que nosotros le vamos a pasar el parámetro o propiedad edad. Por lo tanto, esto vendría a ser algo muy parecido como edad, ¿ok? Pero en este caso estamos trabajando con este parámetro, por lo tanto escribimos property en este espacio de aquí. Y pues esto lo vamos a almacenar en una variable y lo vamos a llamar key. Veamos qué es lo que pasa. Veamos, escribimos console.log y vamos a imprimir el valor de la variable key. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla. Y en este espacio de aquí podemos ver que el valor de la variable key es 21, 20, 21, 19, 20 y 21. Y eso es correcto porque estamos imprimiendo a cada uno de los valores de la propiedad edad de cada objeto. Correcto. Y en este espacio de aquí estamos imprimiendo un objeto vacío y eso es correcto, ya que nosotros le hemos dicho al programa que le estamos asignando un valor por defecto, el cual es un objeto vacío. ¿Ok? Y es por ello que vemos el objeto vacío en este espacio de aquí. Entonces nosotros estamos teniendo acceso directo al valor de la propiedad edad. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que nosotros le estamos asignando el valor de objeto vacío al parámetro acumulador. Por lo tanto, en este espacio de aquí vamos a verificar que si la propiedad key fue agregada al objeto acumulador o no. Entonces, en este espacio de aquí escribimos el objeto acumulador punto y podríamos utilizar la función de JavaScript llamada hasOnProperty. Y recuerden que dicha función se encarga de verificar que una determinada propiedad se encuentra en un objeto o no. En este espacio de aquí vamos a escribir la variable key, ¿ok? Ahora, vamos a decir que si su valor es false, ¿qué quiere decir? Quiere decir que dicha propiedad no se encuentra en el objeto accumulator o acumulador. Por lo tanto, lo vamos a agregar. Y pues, ¿cómo agregamos una propiedad a un objeto? Pues es muy fácil. Escribimos el objeto acumulador, luego escribimos los corchetes y escribimos key. Y en este caso le vamos a asignar el valor de un arreglo vacío. Y luego en este espacio de aquí, una vez agregado dicha propiedad a dicho objeto, pues le vamos a asignar un determinado valor a dicho arreglo, ya que recuerden que esto vendría a ser un arreglo. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos acumulador, dentro de los corchetes escribimos key, y recuerden que esto ya es un arreglo, ¿ok? Por lo tanto, le vamos a agregar un objeto. En este espacio de aquí escribimos push para agregarle un elemento a dicho arreglo. Y pues el elemento que le vamos a agregar va a ser el parámetro obj, es decir, cada persona. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y en este espacio de aquí podemos ver que tenemos a un objeto la cual tiene tres propiedades. En este espacio de aquí podemos ver a la propiedad 19, la propiedad 20 y la propiedad 21. Y pues cada propiedad almacena a un arreglo. Veamos. El primer elemento del arreglo de propiedad 19 es la persona Luis. ¿Pero por qué Luis? Pues nosotros sabemos que Luis tiene
19 años. Veamos, en este espacio de aquí podemos ver que Listo tiene 19 años. Por lo tanto, pertenece a este grupo. Y si es que vemos la segunda propiedad, la cual es 20, podemos ver que existen dos personas cuyas edades son 20. Por lo tanto, pertenecen al grupo de propiedad 20. Y en este espacio de aquí, lo mismo. Podemos ver que existen tres personas cuyas edades son 21. Por lo tanto, pertenecen al grupo de la edad de 21. Correcto. Ahora también podríamos simplificar esto de una manera más corta. En este espacio de aquí, borramos este código y escribimos el símbolo de exclamación al comienzo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el resultado es el mismo. Ahora también lo podríamos simplificar un poco más, es decir, que no es necesario utilizar la función hasOnProperty. Por lo tanto, en este espacio de aquí simplemente escribimos acumulador, corchetes y dentro de los corchetes escribimos key. Y pues el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver que el resultado es el mismo. Correcto. Entonces, como repaso, recuerden que hemos creado a la función groupBy o agrupar por, para de esa manera poder agrupar a los elementos de un arreglo en base a la edad de cada persona. ¿Ok? En este espacio de aquí, dicha función toma dos parámetros, el arreglo, que lo hemos llamado mi lista, y la propiedad, en este caso va a ser la propiedad edad. Ahora, dentro de esta función, pues vamos a retornar a un objeto. Y para crear a dicho objeto estamos utilizando el método reduce con la lista. Entonces hemos escrito mi lista.reduce y recuerden que el método reduce puede tomar dos parámetros. En este espacio de aquí el primer parámetro es la función y el segundo parámetro es un objeto vacío. Y dicho objeto vacío vendría a ser el valor por defecto del parámetro acumulador. ¿Ok? Recuerden del ejemplo anterior. Este objeto vacío vendría a ser el valor por defecto, es decir, el valor de inicio de este parámetro. Ahora, el segundo parámetro lo hemos llamado objeto, el cual vendría a ser la representación de cada elemento del arreglo. En este caso, cada persona. Ahora, dentro de esta función que le estamos pasando aquí, en primer lugar, estamos accediendo a la propiedad edad. Por lo tanto, en este espacio de aquí hemos escrito obj porque esto representaría a la persona. Los corchetes y en este espacio de aquí estamos escribiendo property y de esa manera poder identificar de qué manera queremos agrupar a los grupos, ¿ok? O a las personas. Entonces, en este caso, este valor vendría a ser el valor de cada edad de cada persona. Por lo tanto, vimos los números 21, 20, 21, 19, 20 y 21, ¿ok? Y luego en este espacio de aquí, pues simplemente estamos verificando que dicho elemento, es decir, dicha propiedad ha sido agregada al objeto acumulador o no. Y si es que todavía no ha sido agregada, pues lo vamos a agregar y le vamos a dar un valor. En este caso le estamos dando el valor de un arreglo vacío para que posteriormente podamos agregarle a cada persona. En este espacio de aquí, pues simplemente estamos teniendo una referencia a cada grupo y finalmente añadiéndole cada persona al grupo respectivo. Y pues en este espacio de aquí finalmente estamos retornando el resultado final, es decir, return acumulador. Y es por ello que al ejecutar esta función pudimos ver este resultado con el grupo de cada persona. Es decir, que la persona que tiene 19 años pertenece al grupo 19, luego las personas que tienen 20 años pertenecen al grupo 20 y así sucesivamente. Y pues de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar el método reduce y de esa manera reducir o simplificar una determinada información en base a un requerimiento. ¿Ok? Entonces, si te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video.